Esta es la actividad Juego de Roles, entrevista a los precursores de la terapia cognitivo-conductual para el módulo 702 de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Yo soy Alonso Saldaña y en mi aportación estaré interpretando al señor Skinner. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Moreno Garduño. Como había comentado el compañero Alonso Saldaña Plata, el rol que voy a ejercer es el del entrevistador hacia el psicólogo Bruce Frederick Skinner en ese juego de roles de entrevista a los precursores de la terapia cognitivo-conductual. Buenas noches, mi nombre es Daniela Mejía Rincón y yo voy a interpretar a el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Ok, vamos a iniciar con las entrevistas en este dinámica. El compañero Juan Pablo me va a hacer el favor de entrevistarme a mí, yo interpretando a el conductista Skinner. Por favor, Pablo, ¿me ayudas? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí con el señor Bruce Frederick Skinner. Es un psicólogo, también un filósofo social de origen estadounidense. Señor Bruce Frederick Skinner, muy buenas noches. Nos gustaría saber cuál es su corriente psicológica. La corriente psicológica a la cual pertenezco y desarrollé fue el conductismo operante. Ah, qué bien, el conductismo operante. Oiga, ¿nos pudiera comentar cómo es que funciona este enfoque? Este enfoque se basa, como el conductismo predecesor del señor Watson, a la modificación de una conducta. En este caso va a estar mediada por una serie de consecuencias en función a la conducta que se está tomando a trabajar. En este caso puede ser modificación, adquisición o desaparición de la conducta. Ah, qué bien. Oiga, y para este, para este enfoque, pues bueno, que tiene unos elementos que se requieren para modificar la conducta, o cómo es que se modifica la misma. En este caso se va a trabajar con una conducta operante justamente en la cual se le va a estar haciendo las diferentes consecuencias, en este caso ya sea para adquirirla, mantenerla o eliminarla, en función de reforzadores positivos o negativos o castigos en su caso de ser necesario, ya sea, repito, para mantenerla, reforzarla, para adquirirla en función de que sea una nueva situación para el sujeto con el cual se está trabajando o para eliminarla. En este caso, cuando ya hablamos de una eliminación, comúnmente es cuando estamos hablando de utilización de castigos. Oiga, y esto es muy interesante lo que nos está comentando. Sí me gustaría saber en qué tipo de conductas se puede usar este condicionamiento operante que usted le llama. Tiene muchos usos. Puede ser dentro y fuera de un espacio psicoterapéutico. Por ejemplo, en una atención psicoterapéutica se puede trabajar en función de eliminar adicciones o fobias. Fuera del consultorio se puede utilizar en espacios como la educación, en la mercadotecnia o en la sociedad en general. Ok. Oiga, pero entonces, a ver, tomando en cuenta lo que nos está comentando acerca de que se puede adquirir, se puede aprender o se puede eliminar una conducta, ¿cómo es de que se lleva a cabo esto? Por ejemplo, hay diferentes tipos de técnicas para poder hacer esto. Una técnica muy común y fácilmente usable es el moldeamiento. Esto, por ejemplo, en una ceremonia cívica, unos honores a la bandera, pues ustedes saben, sale a formación un grupo de alumnos, se hace todo el protocolo cívico y este moldeamiento va en función de que un menor de grados inferiores, hablemos de tercero del kinder, primero de primaria, va a empezar a observar a sus compañeros del cómo hacen
cada una de las órdenes que se van mandando, cómo funcionan cada una de estas órdenes, ya sea en función de la trompeta o en órdenes de un comandante en escolta o por el orador que la esté llevando, y pues irá siguiendo la dinámica de esto a partir de estar observando e ir imitando a los compañeros en estas actividades. De esta manera el moldeamiento se empieza a formar por esto. Obviamente va a haber reforzadores, que en este caso van a ser las conductas de los demás compañeros, y señalamientos por parte de los tutores, profesores, que van a ir dando esta secuencia de las ordenanzas dentro del protocolo de la ceremonia cívica, y que pues en un procedimiento que generalmente ocurre cada lunes, pues se va a estar estableciendo este tipo de dinámica, y que pues en los eventos, en las subsecuentes apariciones y dentro de los mismos reforzadores que va a haber dentro de las dinámicas que se vayan gestando en cada una de las secuencias cívicas que se vayan suscitando, pues se va a ir haciendo esta conducta, que van a ser firmes, saludar, entonar un himno nacional, el himno del estado que habite cada individuo en este caso, y pues con esto se van haciendo estos tipos de moldeamientos y adquisición de la conducta de cómo debe de comportarse uno dentro de la celebración de una ceremonia cívica de honores a la bandera. Ok, fíjese, es muy, muy importante, muy interesante lo que nos está usted comentando. Y por ejemplo, cuando ya hay una conducta y tenemos que eliminarla o es necesario eliminarla, ¿qué es lo que se hace ahí en ese sentido? Un ejemplo muy común y que se utiliza, por ejemplo, fuera de igual manera de psicoterapia, puede ser en un trabajo. En un Ya. trabajo todos tenemos un contrato, tenemos unos lineamientos que seguir, hora de entrada, hora de salida, tus obligaciones dentro de pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, queremos eliminar los retardos o las inasistencias de nuestro personal? Ocurre comúnmente que se tiene un bono de puntualidad. Este bono de puntualidad, para ganarlo, que en este caso va a ser un reforzador positivo para la conducta que tenemos, que es el llegar puntual y temprano, o bueno, no faltar al puesto laboral, pues va a requerir que en tus jornadas diarias, en un periodo de tiempo que en este caso generalmente ocurre que es semestral, perdón, mensual, que va a comprender 28 días promedio, que es lo que se elabora, se te va a estar haciendo el apunte de todas tus asistencias y tus llegadas puntuales. Que si tú cubres esta cuota, pues evidentemente se te va a hacer llegar tu bono de puntualidad. Pero ¿qué va a ocurrir si no lo haces? Si tienes una falta no justificada o tienes múltiples retardos durante el mes. Pues esto va a incurrir en que por una de estas situaciones que ocurra, se te va a estar haciendo el retiro de este bono, y eso va a ser un reforzador negativo. Y que si llegas en el caso, por ejemplo, que presentes 2 o 3 inasistencias de manera consecutiva en un periodo de tiempo, pues probablemente en un castigo pueda hacer que se te retire el pago de representativo por el día laboral en función de tu nómina al final del corte mensual. Esto estaría siendo un castigo. De tal manera que pues en esta dinámica estamos haciendo un condicionamiento operante para mantener y adquirir una conducta que en este caso sería estar llegando puntual y diariamente a tu puesto laboral. Ok. Dice que es algo muy interesante. Yo creo que esto, el impacto que ha de generar en las organizaciones, o en algún otro círculo social o familiar, yo creo que es bastante importante y relevante.
Oiga, pues, mire, son las preguntas que yo tengo para usted. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de brindarme estas respuestas y pues no tengo algo más que agregar, ¿vale? Muchas gracias, maestro. De nada, estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esto va en función de este primer personaje que soy su servidor, interpreté a Skinner. Vamos a continuar con la participación de mi compañera Daniela y ella va a estar interpretando al señor Iván Pablo. Iván Pablo, perdón. Tú la entrevistas, ¿verdad? Sí, yo la entrevisto y con esto tengo preparado aquí su cuestionario para poderla Okay. En abordar lo que, de la manera en lo que correcta. tú la entrevistas me voy a sentar unos 7 minutos, ¿va? Sí, sí, sí. Perfecto, vale. Ok. Bueno, voy a iniciar con el protocolo de entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos aquí en esta transmisión para hacer una entrevista a uno de los reflexólogos y fisiólogos más importantes de la historia, que dio origen a una corriente totalmente innovadora en su momento. Viene desde Rusia y viene a hablarnos de su trabajo y las aportaciones que hizo en este mismo a la comunidad tanto científica del área fisiológica como posteriormente psicológica, el señor Iván Pavlov. Y pues, si me permite, bienvenido a este espacio y con su permiso voy a hacerle una secuencia de preguntas para poder conocer más a fondo su trabajo. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Ok. ¿Cuáles fueron sus investigaciones científicas más importantes? Estas investigaciones se pueden agrupar en tres áreas: la fisiología de la circulación de la sangre, el estudio de las glándulas digestivas y el estudio de los reflejos condicionados, que ha sido extendida a una teoría de la función cerebral, las bases fisiológicas de la personalidad y también en el estudio de la neurosis. Ok, vaya, es bastante amplio el campo de acción que tuvo y que, pues vaya, implica varias repercusiones en diferentes áreas. Así es. ¿Cuál ha sido el mayor impacto de sus aportaciones al momento? Curiosamente, el mayor impacto en la historia de la ciencia no ha sido por el trabajo de la fisiología digestiva, que me llevó a ganar, por cierto, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por mi investigación de la fisiología digestiva, sino por el descubrimiento del condicionamiento clásico. Ok, vaya, entonces fue parte de los precursores de este condicionamiento, ¿no? Y cómo se fue fundamentando y formando para, pues, posteriormente hacerse una corriente psicológica. Así es, correcto. ¿Cuáles fueron sus aportaciones en el aprendizaje? Ok, mira, para el año de 1897, de manera conjunta con algunos colaboradores, notamos que los perros eran utilizados como sujetos experimentales empezaban a segregar saliva en momentos diferentes del consumo de la comida. Entonces, bien, aunque esto era más frecuente justo antes de ser alimentados, inicialmente se creyó que este hecho era el resultado de algún error experimental. Sin embargo, esto fue lo que nos dio interés y dio un giro en la dirección en el estudio de los reflejos condicionados. Y esto también fue lo que dio inicio a algunos mecanismos de aprendizaje. Ok, va en función del cómo se aprecia la aparición del salivado en función de que estaba asociado con el proceso de alimentación del perro, ¿no? Justo, así es. Ok, ok. ¿Qué otros hallazgos, perdón, encontró en el desarrollo de estos experimentos? Bien, como he mencionado, cuando se les presentaba comida a los perros,
este empezaba a salivar. Esta respuesta no requería de un entrenamiento y por ello es que la denominé incondicional, al igual que al estímulo que la producía. Sin embargo, si se presentaba dicho estímulo incondicional precedido de un estímulo neutro por varias ocasiones, es que nos dábamos cuenta que el perro comenzaba a salivar con el estímulo neutro. A esta respuesta y al estímulo asociados los denominé condicionales. Ok, ok. Entonces hay que diferenciar que hay diferentes tipos de estímulos. Así es, incondicionales y condicionales. Ok, y esto, pues al diferenciarlos, pues ayuda, ¿no? Al procedimiento de cómo condicionar justamente a un ser vivo, en este caso un perro. Así es. Vale, vale, esto suena bastante pues develador en el funcionamiento del cómo se empieza a generar o develar el cómo se produce una conducta. Correcto. ¿Qué otros fenómenos del aprendizaje documentó en el desarrollo de la teoría que usted plantea? Mira, otros fenómenos que derivaron del el aprendizaje que documenté son la extinción, la generalización, la discriminación, la inhibición, que fueron conceptos que dieron pie al desarrollo de una idea que condujo al descubrimiento de múltiples fenómenos y hallazgos. Pero sí me gustaría enfatizar que los fenómenos de aprendizaje asociativo abordados por las neurociencias han sido principalmente los del condicionamiento que comúnmente ahora conocemos como condicionamiento pavloviano. Ok, o sea, lleva su nombre dentro del De desarrollo la mismo. teoría, Claro, así es. vale. Bueno, pues, le agradezco mucho el espacio para poder hacer de nuestro conocimiento los hallazgos y los eh, descubrimientos de la aplicación de estas ideas nuevas y que pues evidentemente fueron de gran significancia para futuras investigaciones y que rebustecieron el campo de la psicología. Le agradezco mucho su tiempo y su participación. Al contrario, gracias a ustedes. Ok, solo nos queda la última entrevista que va a estar a cargo de Dani y de Juan Pablo. No, adelante. Buenas noches a todos. El día de hoy, para finalizar esta serie de entrevistas, voy a entrevistar al psicólogo canadiense Albert Bandura, quien ha realizado grandes aportaciones a la psicología y en particular con su teoría del aprendizaje social. Me gustaría comenzar la entrevista preguntándole, ¿cuál es su corriente psicológica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues mire, la corriente psicológica en la cual me he enfocado ha sido la teoría del aprendizaje social. Sí, y pues bueno, yo digo que las personas aprenden las conductas a través de la observación, de la imitación y el modelado del comportamiento en función del entorno social en el cual está la persona, ¿no? Por ejemplo, los niños imitan a los adultos, lo que están viendo en casa, ¿sí? Si usted, por ejemplo, es una persona que grita mucho, que tiende a golpear, el menor va a estar imitándola, ¿sí? Entonces, fíjese cómo esto va a crear un modelo de conducta en las personas que están a su alrededor. Si usted, por ejemplo, tiende a ser muy reservada, el menor es probable que también esté reservado. Ok, entiendo, es así entonces cómo funciona este enfoque, a través de la observación, como bien nos menciona. Sí, a través de la observación se tiende a imitar. Si usted, por ejemplo, está en casa y hace alguna postura, el menor va a generar también esta postura. Pero no solamente con el menor, también puede ser con las personas que están en su entorno, en las cuales usted puede influir. ¿Sí? Si se fija, por ejemplo, cuando están en un círculo de amigos y alguien hace esto o hace esto, cuando le preguntan, es probable que otras personas puedan imitarle a usted, ¿no?
Entonces, se empieza a hacer esta modelación, ¿sí? Y pues hay también otro tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, si usted cuenta, vamos a poner algo muy burdo, un chiste, y empieza a hacer algún tipo de movimiento y los demás le empiezan a aplaudir, pues es probable que también pueda influir en el desarrollo de las conductas con los que están a su alrededor. Ok, ya entiendo. Y una vez que se da la imitación de esta conducta, ¿qué nos diría entonces usted de cuáles son los elementos que se requieren para la modificación de esa conducta? Mira, para que se empiece a generar una modificación de la conducta, primeramente tenemos que ir observando, ¿sí? Observamos, empezamos a modelar y hay aspectos tanto externos como internos, ¿sí? Y aquí en este sentido, el ambiente es el que va a influir para el modelar la misma, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar imágenes, por ejemplo, cuando usted enciende el televisor y ve que hay alguna persona que empieza a tener alguna conducta disruptiva y con base en esta conducta disruptiva se genera algún tipo de consecuencia, pues evidentemente que usted no lo va a hacer, ¿sí? Por el contrario, si hay algún tipo de conducta que sea celebrada, pues seguramente que en algún momento usted también pueda generar una imitación de la misma, ¿sí? Ok, entonces, ¿usted cómo podría decirnos qué tipos de conductas es recomendable usar en el conductismo operante? Bueno, en este caso, en el aprendizaje social primordialmente, se utilizan imágenes, se utilizan refuerzos positivos o negativos, ¿sí? Puede usarse, por ejemplo, el juego de roles, el autorregistro o las conductas meta o conductas que se van a alcanzar. De forma específica, fíjate algo, se hace un desarrollo de las habilidades interpersonales, es decir, las habilidades que tú tengas en la conducta con otras personas. Otra de estas cuestiones es la resolución de conflictos, las conductas agresivas y hay algo que a muchas de las ocasiones pasan por alto y son las habilidades académicas o deportivas. Fíjate algo, en el caso de los deportistas, me voy a enfocar, por ejemplo, en el box o en las artes marciales, ¿no? Fíjate que cuando están aprendiendo, empiezan a observar y empiezan a imitar. Y se les empieza, por ejemplo, a decir, no, ¿sabes qué? Es la guardia, por ejemplo, la vas a colocar de esta forma, ¿sí? Y vas a empezar a tirar el golpe de esta manera. Y entonces fíjate cómo van desarrollando ellos una conducta, una postura. Y esto es con base en la imitación y en la repetición. Cuando se alcanza el objetivo, pueden premiarlo a través de una frase de lo hiciste muy bien, también a través de premios, ¿no? ¿Sabes qué? Toma un descanso, ¿sí? Cuando hay una competición, pues a través de una medalla. Entonces, de forma específica es como se va desarrollando este tipo de conductas, se van modelando. Bien, entonces tomando en cuenta que se puede adquirir una o aprender una conducta, nos menciona, por ejemplo, el role-playing como una técnica para desarrollarlo. ¿Habría algunas otras que le gustaría agregar? Mira, hiciste el comentario del role-playing o juego de roles. Por ejemplo, en el caso del juego de roles, se pueden potenciar las habilidades de una persona a través de un juego, valga el pleonasmo de los roles. Por ejemplo, podemos empezar a ensayar cómo se puede desarrollar una entrevista, ¿sí? Se van a tomar otros elementos como pueden ser el que la persona
adopte alguna postura, empiece a tener algún tipo de respiración, y se va a simular que se realiza la misma, ¿no? Y en función de esto, la persona va a ir desarrollando estas habilidades a través de la práctica. Ok, mm, para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarle, entonces, para eliminar una conducta, ¿cómo lo haría? Oh, es muy interesante esta pregunta que me estás realizando. Mira, podemos hacerlo a través de la exposición a modelos donde se van a inhibir las conductas de las personas, ¿no? Se van a simular o se pueden utilizar algún video o alguna exposición real, y cómo se van enganchando en estas conductas. Fíjate, algo muy interesante es, por ejemplo, en el caso de la parte de seguridad e higiene en las empresas, ¿no? Hay conductas que no se deben de realizar, por ejemplo, cuando están operando maquinaria. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si esta persona se pone a hablar con su compañero o se pone a jugar? Pues la consecuencia es de que va a generarse un accidente. Y en este accidente la persona puede perder la salud, en casos extremos puede perder la vida, ¿no? Entonces, cuando se realiza este tipo de exposiciones a los participantes, estos tienden a empezar a modelar la conducta en función de la actividad que van a realizar. Sí. No sé si con esto te haya quedado un poquito claro. Sí, le agradezco mucho el espacio. Creo que con la entrevista que nos acaba de proporcionar, es que podemos entender cómo funciona su enfoque, cómo funciona la teoría del aprendizaje social, así como algunas técnicas para aprender, desaprender una conducta, incluso de eliminarla. Le agradezco mucho la entrevista. Te agradezco que lo hayas hecho. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.